Muy buenos días y gracias por unirse el día de hoy. Hoy tenemos el siguiente de nuestros talleres en diseño en salud sobre salud y seguridad de las instalaciones para el sector salud. Tenemos aquí a nuestro consultor Dan Fraser, quien ha estado encargado de muchos de los reportes y ha estado en todos los sitios, entonces que tiene una perspectiva muy interesante sobre la aplicación de los conceptos de seguridad y salud y de la medición de los indicadores. Entonces, él nos va a exponer el día de hoy. Así que, Dan, te paso la palabra para que comiences. Go ahead. Thank you very much, Felipe. Muchas gracias, Felipe. Good morning, everybody. Buenos días a todos Welcome. y bienvenidos. Como Felipe dijo, yo soy Daniel Fraser y el objetivo de esta capacitación es identificar las mejores prácticas en la gestión de la salud y la seguridad de los sitios de construcción, y vamos a ver la identificación y gestionar los riesgos de salud y seguridad del sitio. También vamos a mirar algunos indicadores de desempeño clave de salud y seguridad, interpretarlos, y vamos a comparar las normas peruanas de salud y seguridad con las mejores prácticas internacionales para poder identificar oportunidades y solucionar cualquier brecha. Así que empezamos. Bueno, la agenda de hoy es los puntos que vamos a mencionar. Vamos a hablar brevemente sobre la importancia de las buenas prácticas de salud y seguridad en el sector salud. También vamos a hablar un poco sobre las últimas visitas que he hecho personalmente. Vamos a ver los riesgos y desafíos comunes en los servicios de salud. También algunas iniciativas de buenas prácticas en el sitio, y hay muchas que he identificado. También la preparación de informes, indicadores claves de desempeño, y también vamos a aprender un poco de accidentes e incidentes ocurridos, y después un foro abierto para preguntas. Así que por favor, si tienen cualquier pregunta, escríbanla en el chat o al final la plantean. Gracias. Entonces, seguridad y salud en la RCC. ¿Por qué buscamos siempre tener las mejores prácticas? Bueno, eso es porque nuestro objetivo es ir a casa sanos y salvos al final de cada día. Entonces, de acuerdo con las estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo, 2.3 millones de personas mueren anualmente debido a una lesión o enfermedad ocupacional. Tenemos más de 350,000 muertes debido a accidentes fatales y casi 2 millones de muertes debido a enfermedades relacionadas con el trabajo. Por ejemplo, cáncer a los pulmones relacionado con el trabajo con asbesto. Entonces, ARCC y junto con UCADT trabajamos para poder entregar proyectos y asegurarnos que nuestro principal objetivo se logre, que es que todos regresen a casa sanos y salvos al final del día. Y esto siempre se debe poner primero la salud antes que nada. Entonces eso me lleva al punto de la importancia de la salud y seguridad en la etapa de diseño. En la imagen de la parte de la derecha tenemos el modelo de la RCC para el sistema de gestión de salud y seguridad. Es la fórmula para verificar. Entonces, tenemos primero que planificar, y tenemos ahí en esta figura. Entonces, los hospitales desempeñan un rol vital en la sociedad. Entonces, es importante que se construyan con altos estándares de salud y seguridad para asegurar que duren lo suficiente y sean seguros para todos los miembros de la sociedad que los utilicen. Hay muchos desafíos comunes durante la fase de construcción y esto se puede minimizar a través de una planificación efectiva. Y estos incluyen, por ejemplo, áreas remotas que tienen difícil acceso, condiciones de suelos difíciles,
zonas sísmicas que son otras áreas proclives a desastres naturales, edificaciones aledañas, hospitales. Los hospitales deben permanecer operativos durante la fase de construcción. Después tenemos los efectos de la construcción en las instalaciones que están activas. Después, requerimientos para mejorar el acceso y el egreso, diseños de coordinación de emergencia, gestión estricta de la higiene, desecho y, por supuesto, actividades laborales comunes del sitio. Y eso es un gran riesgo, como por ejemplo, trabajo de altura, excavaciones y todo ese tipo que implica un peligro. Ahora vamos a ver resumen de algunas de las visitas últimas que he hecho. Todas las he realizado en el sector salud. Entonces, he visitado Sullana, Pozope, Limón, El Faique, Pomabamba, Yungay, Yungar y Recuay. Todos estos proyectos hice una inspección de salud y seguridad y debo decir que estuve bastante impresionada con los estándares de seguridad y salud en las obras. También hice unas visitas rápidas a Caraz y Castilla, pero no tuve el tiempo de hacer una inspección. Solo conocí a los gerentes de proyecto y a los equipos. También hice una auditoría de salud y seguridad en Chulucanas y recibió un excelente puntaje. Entonces, en general, el estándar de seguridad y salud y medio ambiente es muy bueno. Los equipos demostraron que salud y seguridad se gestiona de manera efectiva. Y ahora vamos a ver algunos desafíos comunes que hemos visto y que enfrentan las diferentes obras. Entonces, el primero es en las áreas remotas o áreas difíciles de llegar, donde es difícil llegar. Entonces, debido a esta lejanía de algunas locaciones, a veces el equipo y los materiales es difícil de transportar. Esto es un riesgo porque esto puede llevar a que se apoye más en el equipamiento y los materiales para... Entonces, esto hace que muchas veces se utilicen equipos y materiales más pequeños que los que normalmente se utilizarían para hacer estos trabajos. Por ejemplo, operaciones con grúas, de levantamiento, porque las grandes grúas se consiguen en Lima, donde pueden hacer cualquier trabajo, pero no pueden ser muchas veces transportadas a estas áreas remotas. Entonces, ¿cómo hacemos para gestionar este riesgo? Haciendo una planificación efectiva en la fase de diseño. Es importante que ya desde ese momento del diseño se eliminen estos riesgos, porque entonces, ¿qué podemos hacer en esa etapa? Es decir, pedir secciones más pequeñas de materiales que puedan izarse o levantarse de manera segura con equipos de grúa móviles más pequeños. Es decir, tener secciones más pequeñas del mismo material. La gestión del tráfico y los planes logísticos también son importantes para asegurar que se conozcan todas las rutas posibles y poder elaborar los planes de respaldo en caso de que haya algún problema con algunas de las rutas. Otras son las condiciones existentes del suelo. Algunos de estos sitios están en suelos irregulares o en laderas. Entonces, muchas veces se necesita realizar varias excavaciones. Las excavaciones son uno de los riesgos más grandes del sector de salud y seguridad. Y si no son gestionadas de manera adecuada, muchas vidas pueden correr riesgo, incluyendo el público en general. Entonces, el ángulo del reposo es el ángulo máximo bajo el cual la excavación se mantiene estable sin soporte lateral. Y una excavación puede colapsar si es que este ángulo no está suficientemente inclinado. Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser las causas? Puede ser la vibración de actividades cercanas o de vehículos, escorrentía de agua o incluso temblores o terremotos. Es por eso que en el sector salud, todas las excavaciones deben de tener un ángulo seguro para eliminar este riesgo de colapso. Cuando esto no es posible, se deben introducir medidas adicionales como soportes y sistemas de soporte adicional diseñados para este propósito.
Áreas susceptibles a desastres naturales. Okay. En general, las obras se encuentran en lugares propensos a desastres naturales como temblores, lluvia excesiva, inundación, huaicos y desbordes de ríos. Es por eso que se están haciendo estos proyectos en realidad, para enfrentar los desastres naturales. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, es muy importante que se identifiquen primero estos riesgos durante la fase de diseño para que se pueda diseñar el sitio para combatir estos riesgos. Un muy buen ejemplo es la introducción de los aisladores sísmicos que se han diseñado para poder resistir daños causados por vibraciones resultado de temblores. Como pueden ver en la foto, esta es una foto de Yungay en Ancash. Después tenemos los sistemas de alerta temprana, los planes de gestión de desastres, planes de rescate en caso de emergencia. Todo esto debe estar dentro de la etapa de construcción, pero en realidad se tiene que diseñar la instalación para que pueda soportar este tipo de riesgos. El otro riesgo es las construcciones aledañas. En muchos casos, las construcciones vecinas se ven afectadas por el proyecto de diferentes maneras. En algunos casos, algunos hogares necesitan ser demolidos y para poder hacer las construcciones. También tenemos obras muy cerca de las casas o cerca de los muros colindantes. Y estas obras van a tener un impacto en las casas. Entonces, tenemos que ver la capacidad de carga del suelo. Si hacemos una excavación cerca a una pared o a un muro colindante, va a haber un impacto, también el impacto del polvo, del ruido, la vibración. ¿Cuáles son las medidas que podemos plantear? Nuevamente, una planificación efectiva en la fase de diseño para determinar con exactitud lo que sucederá con respecto a las construcciones, para evitar sorpresas. También tener límites muy claros entre el sitio de la obra y el dominio público. Esto es muy, muy importante. Y por supuesto, se debe planificar las obras para evitar impactos negativos en los vecinos. Tener una comunidad abierta, una comunicación abierta con los residentes y medidas de control confiables que se deben de implementar para cualquier obra que haya tenido impacto sobre construcciones aledañas. Y nuevamente, uno de los grandes riesgos es el hecho de que en la fase de construcción, todos los hospitales existentes deben seguir operativos las 24 horas del día. Esto se hace a través de la construcción de hospitales provisionales de contingencia, mientras que se demuelen los hospitales existentes y se construyen los nuevos permanentes. Esto trae riesgos adicionales que tienen que ser gestionados, en especial si el hospital de contingencia está en el mismo sitio de la obra. Entonces tenemos que establecer un límite claro y seguro entre el hospital de contingencia y las obras de construcción. Lo último que queremos es pacientes del hospital que estén expuestos a riesgos dentro de las áreas de construcción. Todo esto tiene que ser diseñado considerado en la etapa de diseño. Tenemos que tener también protocolos estables para trasladar a los pacientes del hospital temporal al permanente y a viceversa. Y también una mínima interrupción a los pacientes, por ejemplo, ruido, polvo, vibración, todo ese tipo de interrupciones que puede impactar en la salud y en la hospitalización del paciente. Accesos y salidas. Los hospitales deben tener un acceso fácil para todos los miembros de la comunidad y por tanto los requisitos de acceso y salida deben tener un nivel superior que un edificio normal.
La construcción debe estar dispuesta de manera que los pacientes con movilidad limitada se puedan trasladar de un lugar a otro. Tiene que haber mucho espacio para que las ambulancias ingresen rápidamente sin obstáculos y separada de las partes de los peatones y de los hombres de trabajo, en trabajo. Las rutas de ingreso y salido necesitan ser anchas para las camas de hospital. No debe haber diferencias de niveles o peligro de tropiezo. Y eso se tiene que minimizar utilizando barandas, rampas para los usuarios en sillas de ruedas, por ejemplo. Manejo de emergencias. Esto tiene que ser una parte clave del proceso de diseño de construcción para asegurar que haya suficiente espacio para evacuaciones de emergencia. Y lo que tenemos que recordar es que estos son hospitales. Entonces, se tiene que proveer la emergencia. Por ejemplo, hay que considerar pacientes inmovilizados que están en cama o en silla de ruedas. También tenemos niños pequeños, bebés, personas con discapacidad o diferentes discapacidades como ceguera, sordera, como ejemplos principales. También tenemos a las mayores, a los ancianos y por supuesto el mayor factor que hay que tener en cuenta es el aforo o la capacidad máxima. Entonces, si tenemos un hospital, no podemos tener un hospital con 1000 personas de capacidad y solo 200 pueden evacuar. Entonces, la señalización de escape en caso de emergencia debe estar visible en todos lados del edificio. Las distancias de desplazamiento a un lugar seguro deben ser minimizadas a través del uso de múltiples rutas de escape. Residuos hospitalarios e higiene. Los hospitales son lugares altamente contagiosos si no se diseñan y gestionan de manera que se evite la propagación de enfermedades e infecciones. Todas las superficies deben poder ser limpiadas, muros, manijas, pisos, etcétera, que a menudo están expuestos a todo tipo de residuos. Tiene que ser que se puedan limpiar y desinfectar de manera fácil. También los hospitales producen diferentes tipos de residuos generales, infecciosos, peligrosos e incluso radioactivos. Entonces es importante que todos los hospitales cuenten con una planta de tratamiento de residuos para asegurar que los residuos sean descontaminados adecuadamente y que no pasen a la sociedad. Y esto incluye un plan de gestión de residuos durante la fase de construcción también, porque lo último que queremos es tener pilas de residuos durante esa fase. Ahora vamos a ver algunas prácticas de buena salud y seguridad en los sitios de obras de la RCC. Todas estas fotos las tomé yo durante mi última visita y lo que hice fue una comparación con las mejores prácticas internacionales. He tratado de presentar prácticas internacionales que son comparables con respecto a la magnitud y ubicación del proyecto, porque no vale la pena, por ejemplo, hablar de buenas prácticas de un edificio en Londres, porque esos estándares no se van a reflejar en un proyecto de construcción en una área remota. Entonces he traído de utilizar ejemplos que sean comparables con los de la ARCC. El primero es la reciclaje y gestión de residuos. Como ven en las fotos, las mejores prácticas de los proyectos de ARCC definitivamente reflejan las mejores prácticas internacionales. Estos son los proyectos de construcción que lo hacen, que tienen un excelente desempeño. Realmente no sé qué pasa después de que deja el sitio estos desechos, pero vemos que todos los proyectos tienen una muy buena práctica en cuanto al reciclaje y gestión de residuos. No he visto realmente ningún mal ejemplo de este
destructor en ningún proyecto. Así que esto es excelente. Esto es orden y limpieza y gestión de materiales. Esta es nuevamente algo que he visto con muy buenas prácticas en los proyectos de la RCC. Acá pueden ver ejemplos. Tenemos los materiales apilados de manera correcta, ordenada, bastante espacio suficiente para moverse alrededor de los materiales, las zonas de materiales, de almacén de materiales debidamente señalizadas con barreras. La única diferencia es con las mejores prácticas internacionales es que los materiales a menudo se ponen en paletas o cajas para poder después desplazarlos, pero para ser sincero no hay mucha diferencia. Pero en general la gestión, el orden y la limpieza de los proyectos de la RCC están en línea con las mejores prácticas internacionales. Accesos y salidas. Nuevamente he visto muy buenos ejemplos en los proyectos de la RCC donde el acceso y la salida estaba muy bien gestionada. Lo mejor es que los peatones, los accesos peatonales están muy bien separados de los accesos vehiculares. Eso es muy importante, hacer esta segregación entre los ingresos peatonales y los ingresos vehiculares, porque esto nos lleva a tener esta conciencia. La única diferencia entre las mejores prácticas de la RCC y las internacionales es que en las mejores prácticas internacionales se aplica la última tecnología, ¿no? Por ejemplo, internacionalmente casi todos los proyectos de construcción, no importa cuán grande o pequeño sean, tienen estos sistemas de ingreso electrónico, y lo que hacen es a través de la huella dactilar. Entonces ahí no tienes que llenar ningún papel, nada, porque una vez que pasas por la entrada con tu huella digital, ya toda la información entra y también se calcula el número de horas que has estado en la obra. Entonces, al final del mes, cuando haces tu informe de seguridad y salud, entras a la computadora y ves exactamente cuántas personas han trabajado en el sitio en el mes y el número de hombres hora. En cambio, aquí esto se hace el cálculo a través de documentación, papel. A veces quizá no es tan preciso. Esta es la única diferencia entre las prácticas. Respuestas ante la emergencia. Nuevamente, esto es algo que he visto con muy buenas prácticas en las sedes que he visitado. Las mejores prácticas están aplicadas en la mayoría de los proyectos donde tienen enfermera, una pequeña posta. Y estas postas donde con camillas, equipos de primeros auxilios, extinguidores, todo ese tipo de cosas que son muy útiles. En las mejores prácticas internacionales, lo único que tienen es una visión mejor. Tenemos estos equipos muy bonitos, como pueden ver en el Reino Unido, pero básicamente lo que ustedes están haciendo es exactamente lo mismo, solo con diferentes equipos. Así que yo creo que no hay mucha comparación. Solo quizá la visión es diferente, se ve un poquito más ordenado, arreglado, ¿no? Pero la función es la misma. El control de incendios. Una de las cosas que me impresionó mucho de lo que vi en muchos de los proyectos de la RCC es que las instalaciones tienen áreas de trabajo para trabajos en caliente, para soldaduras, cortes. Y vi que en los proyectos de la RCC tenían un área específica muy lejos de los materiales de construcción, lejos de las actividades de construcción, lejos de materiales combustibles. Entonces,
el riesgo de un incendio propagado es muy, muy bajo. Esta es una muy buena práctica y esto es lo que se hace también a nivel internacional. Así que fue muy, muy bueno ver esto. La única diferencia quizá con las mejores prácticas internacionales es el estándar del equipo, ¿no? Acá lo que he visto es extinguidores de fuego en la RCC. En cambio, en algunos de los obras en el Reino Unido y en otros países, algunos de los equipos que tienen son excepcionales. Por ejemplo, si ven la foto, van a ver que tenemos diferentes extinguidores para los sitios de construcción. Por ejemplo, también tenemos alarmas de fuego, un mapa del sitio y las rutas de escape. También vemos acá en esta figura una lista de verificación para asegurar que se ha verificado el punto de fuego diariamente. Y todo esto está disponible en una unidad portátil, ¿no? La única diferencia en realidad con los proyectos de la RCC es el tipo de equipos, pero las prácticas son las mismas. Los espacios provisionales. He visto muy, muy buenos ejemplos aquí también. Y esto es realmente un reto que ha sido un reto muy grande debido al COVID, pero he visto que cada uno de los lugares que he visitado han diseñado sus espacios provisionales teniendo en cuenta los factores del COVID-19, por ejemplo, la asistencia social. Y nuevamente, en cuanto a la comparación con las prácticas internacionales, quizá la visión es un poco más bonita y quizá la disposición de los sitios para cambiarse son un poco más bonitos porque tienen lockers individuales, a diferencia de nuestros proyectos de la RCC, pero es básicamente lo mismo, ¿no? Quizá simplemente mayor tecnología, pero considerando las ubicaciones que es de algunos de estos proyectos remotos, hemos visto que estos espacios temporales han sido muy buenos. Equipos eléctricos. He visto también muy buenas prácticas en los diferentes sitios. Lo mejor que he visto es que la mayoría de sitios tienen los cableados sobre el nivel en la parte superior. Y esto es una muy buena práctica porque elimina cualquier riesgo de tropiezo y de contacto entre cables con maquinaria, porque es mejor tener un espacio completamente limpio para evitar cualquier contacto. También las cajas de distribución eléctrica están bien delimitadas con barreras, así que son muy, muy buenas prácticas que he distinguido en los proyectos de la RCC. ¿Cómo lo comparamos con las mejores prácticas internacionales? Yo creo que simplemente el equipo es un poco mejor a nivel internacional, pero también he visto prácticas muy malas internacionalmente cuando se trata de gestión de equipos eléctricos. Yo creo que eso es algo que el mundo está un poco atrasado. Bueno, no atrasado, sino que se podrían mejorar este tipo de prácticas a nivel mundial. Pero básicamente, yo creo que los proyectos de la RCC están haciendo lo suficiente para gestionar los equipos eléctricos. Puntos de encuentro entre peatones y equipamiento. Acá hay una gran diferencia. Y eso es debido al uso de barreras. La mayor parte de las zonas de exclusión que he visto en los proyectos de la RCC se hacen a través de cintas de peligro que se ponen alrededor, pero no son barreras físicas, no detienen a nadie de que pase. Pero, por ejemplo, un día muy lluvioso y esas cintas de exclusión desaparecen. Entonces, la diferencia es que internacionalmente las mejores prácticas o los estándares mínimos, en la mayor parte de los casos, se utilizan las
barreras físicas, estas separaciones físicas entre la maquinaria y los peatones. Tenemos las vías peatonales separadas con estas barreras físicas, también puertas y puntos de cruce. Cada vez que tienes que pasar una zona vehicular, hay señalización, rejas. Entonces hay acá sí hay una gran diferencia entre las mejores prácticas de los proyectos aquí y las internacionales. Las operaciones de izaje. He visto buenas prácticas por parte de la RCC, pero yo creo que la gran diferencia aquí con las mejores prácticas internacionales es nuevamente las zonas de exclusión y las áreas de trabajo. Yo creo que en cuanto a las áreas de exclusión de los proyectos de la RCC no son tan buenas, porque nuevamente en las áreas remotas, algunos de los lugares no hay mucho personal, es un poco difícil invertir en muchas barreras físicas, pero los estándares mínimos internacionalmente son las barreras físicas que van a delimitar cualquier actividad, especialmente las operaciones de izaje, porque la área de izaje, cuando tienes materiales, equipos que son levantados o izados, queremos que la mayor parte, que todos se mantengan fuera de esa área. Y esto es algo que podemos mejorar por parte de la RCC, poner más barreras físicas para poder estar en línea con las prácticas internacionales. El COVID-19. No hay comparación aquí con las mejores prácticas internacionales. Yo creo que la forma en que se ha manejado aquí es muy, muy, muy buena. Todas las instalaciones temporales se han diseñado para mantener la distancia social con bastante señalización. Todos los lugares que he visitado tienen una estación para lavarse las manos en los accesos principales, los baños, las cafeterías, los comedores. Esto es algo que ha sido manejado muy, muy bien. Así que realmente yo no veo ninguna mejora. El señalización. Quizás sea mi opinión personal, pero creo que la señalización aquí en el Perú es mejor que las mejores prácticas internacionales. Porque si ven acá los dos ejemplos de los proyectos de la RCC y las internacionales, si yo voy a caminar y veo la señalización de la izquierda, voy a leerlo muy fácilmente porque solo tengo la información básica que necesito en ese momento y en ese lugar. En cambio, mucha de la señalización en Estados Unidos, en el Reino Unido, hay tanta información en estos carteles que ya realmente no los miras. Entonces, si ves el ejemplo de la derecha, no vas a ponerte a leer todo lo que aparece, simplemente lo vas a obviar. Entonces, personalmente pienso que la señalización aquí en el Perú es mejor que las prácticas internacionales. Porque se utiliza solo la señalización que se requiere en ese específico espacio. Control de químicos. Es bueno ver que se gestiona esto de manera adecuada en los sitios, pero lo más importante es que los químicos están almacenados en áreas específicas, lejos de las actividades de las obras, con unas bases que permiten capturar cualquier fuga de líquidos o de los contenedores. Pero yo creo que la gran diferencia con las prácticas internacionales es que el equipo que está de mayor disponibilidad, la mayor lugares donde he visitado, tienen como un contenedor de almacenaje
que cumple con toda la legislación, tiene adentro todo lo que se necesita, sistema de ventilación, también para fuga, y esto se iza y se lleva al sitio, y eso es todo lo que necesitas, que es bastante diferente a las prácticas de la RCC, pero eso no significa que los proyectos no están gestionando los químicos de manera correcta, no, por el contrario, he visto muy buenas prácticas. Trabajos en altura. Quizá este sea el punto donde yo veo la mayor diferencia entre las mejores prácticas de la RCC y las mejores prácticas internacionales. Las internacionales están bastante más adelantadas en cuanto al trabajo en altura. Yo lo que más he notado es que en los sitios aquí son prácticas, digamos, estándares, que son el uso de arnés y tener una cuerda con 2 puntos de anclaje y asegurarte ahí con tu arnés a esa cuerda. Y eso es legalmente, completamente legal aquí, pero se cumple con las regulaciones de trabajo en altura, pero no lo reconocemos a nivel internacional como una buena práctica. La protección de bordes a nivel internacional es mucho mejor, es más segura, y lo que más me ha llamado la atención es que la jerarquía de control se utiliza más a nivel internacional y menos aquí. Entonces, cuando trabajo en actividades de altura, cuando se planifica un trabajo de este tipo, se pueden aplicar una serie de medidas, empezando con la eliminación del riesgo y la sustitución, pero eso no se usa en general aquí, porque la mayoría de instalaciones van de frente al uso de arneses para trabajar en altura, en vez de buscar equipos alternativos que podrían hacer que el trabajo en altura sea mucho, mucho más seguro. Entonces, definitivamente hay espacio de mejora en los proyectos de la RCC, porque podríamos empezar a utilizar la jerarquía de control y evitar que las personas utilicen simplemente arnés. Y lo último es salud ocupacional. Esto es algo que sí se maneja en la RCC, pero a un nivel muy básico, y nuevamente probablemente se debe al equipo que está disponible en el mercado. Yo no estoy seguro si el mismo nivel de equipo que se obtiene a nivel internacional esté acá disponible. Por ejemplo, si ven a la parte derecha, vemos acá estas personas haciendo, persona haciendo este arenado, y su equipo portátil está conectado directamente a un equipo de aspirado. Entonces, él no está expuesto a ningún polvo porque inmediatamente se va aspirando. Y, por ejemplo, lo que ven acá, esta parte en la de izquierda, unas paredes verdes, son barreras de sonido. Esto es algo estándar. Entonces, esto se utiliza para evitar que el sonido perjudique más allá. Son zonas de exclusión de sonido. Yo no he visto nada de esto aquí en los proyectos de la RCC, pero siempre podemos buscar las disposiciones del mercado para ver qué hay disponible para mejorar esta práctica. Creo que hay cierta limitación aquí en cuanto a esto, en cuanto a los controles disponibles en el mercado, en cuanto a la salud ocupacional. Pero lo más importante es que no nos no es todo en cuanto
respecto a las fotos. Ahora voy a pasar rápidamente a los indicadores clave de desempeño de salud y seguridad. Entonces, medición del desempeño. Esto es muy, muy importante porque si regresamos a nuestro círculo, a nuestro modelo de actuar, planear, hacer y verificar, la medición del desempeño es un componente clave en esta verificación de la mejora continua. Entonces, el desempeño de salud y seguridad se mide a través de la recopilación de datos en el proceso de informes de fin de mes. Esto es importante porque demuestra que la RCC monitorea salud y seguridad y trata de mejorar continuamente. Algunas de las métricas que utilizamos son estadísticas de accidentes e incidentes, horas hombre, porque ahí queremos horas trabajadas durante el mes, número de inspecciones de seguridad, sesiones registradas de capacitación, observación de salud y seguridad, cumplimiento de requerimientos y más. Aquí hay un cuadro de por qué hacemos la presentación de informes y qué es lo que nos da. En un periodo de 6 meses a un año, lo que vemos es las tendencias, buenas tendencias y malas tendencias. Las buenas tendencias las seguimos utilizando y aplicando y las malas tendencias tomamos medidas para mejorar. Entonces, por ejemplo, tenemos las tasas de accidentes. Entonces, si estas están muy altas, tenemos que ver cuáles son las estadísticas, qué accidentes estamos teniendo y qué podemos hacer para prevenir que ello suceda. Este es los objetivos del indicador de clave de desempeño de salud y seguridad de ARCC que se han presentado muy recientemente. Entonces, los índices de frecuencia de accidente deben ser 8. No voy a dar el detalle, pero simplemente algunos ejemplos. Por ejemplo, queremos 75 de los proyectos que hayan completado al menos 2 inspecciones de salud al mes, 4 sesiones de capacitación al mes. 75% de nuestros proyectos queremos que cumplan 100% de las reuniones de seguridad y salud. Entonces, todo lo que está en verde aquí significa que se ha logrado el objetivo y lo que está en rojo es que todavía hay espacio para mejora. Entonces, el sector salud en realidad es el mejor sector de la RCC en cuanto a la presentación mensual de informes. Lo presentan con un muy buen estándar y como pueden ver, en general, estamos bastante más allá de nuestro objetivo y esto es excelente. Todavía siempre hay algunas mejoras en cuanto a, por ejemplo, las actividades de los líderes senior, que se cierren las acciones a tiempo. Pero, por ejemplo, los índices de frecuencia de accidentes, el número de inspecciones realizadas, los requisitos de capacitación. Como pueden ver en esos campos hemos cumplido, estamos cumpliendo muy bien, es muy bueno ver eso. Y lo último que voy a mencionar ahora es, muy rápidamente, es accidentes e incidentes. ¿Y por qué hacemos la presentación de informe en cuanto a ello y por qué tenemos que aprender de ellos? Entonces, este es un pequeño resumen. El índice de frecuencia de accidentes de salud es 3.8, que está dentro del objetivo de menos de 8. Entonces es un muy, muy buen índice. No hemos tenido mayores accidentes hasta ahora. Hemos tenido 5 accidentes con tiempo perdido, 11 de primeros auxilios y 65 otros incidentes o más pequeños, o lo que llamamos casi accidentes. Entonces, esto nos muestra que se hace una buena presentación de informes, porque esto nos muestra que es como un triángulo, se muestra lo que
y la presentación de informes también ha mejorado desde que se empezó. Por ejemplo, tengo un ejemplo para que los proyectos puedan aprender. Por ejemplo, un trabajador que estaba caminando al lado del edificio y una pequeña herramienta cayó de lo alto y le golpeó en el brazo. Eso es un accidente leve, pero podría haber provocado lesiones peores si le hubiera caído en la cabeza, por ejemplo. Entonces, algunas de las medidas de prevención adoptadas por ese proyecto fue que todos los dispositivos de sujeción, y esto se debería de aplicar como una medida de seguridad, o sea, siempre sujetar todas las herramientas. Esto se hace con una cuerda para conectar la herramienta con el usuario. Así que si al usuario se le cae la herramienta, la cuerda va a evitar que caiga al piso o caiga sobre alguien. También las zonas de exclusión en la parte inferior de las actividades de trabajo en altura. Esto es muy importante porque nuevamente si la herramienta cae, se va a caer dentro de la zona de exclusión y no va a golpear a nadie. Entonces, esto es una buena medida para los demás proyectos. Y lo último que queremos es otro incidente de esta naturaleza, porque no hemos aprendido. Otro ejemplo sería un trabajador estaba cargando un equipo pesado por las escaleras y se produjo un esguince en la parte inferior de la espalda y le provocó una lesión con tiempo perdido. ¿Cuáles son las medidas de prevención? En este proyecto en particular, este proyecto utilizó de ahí en adelante solo grúa. Entonces no hay razón para que una persona cargue pesos fuertes en las escaleras. Entonces la medida introducida después de ese accidente es que la grúa siempre debía de estar para cargar el material y la maquinaria para evitar que los obreros se dañen o se lesionen haciendo este trabajo. Lo más importante de resaltar aquí es que no debemos esperar siempre a que suceda un accidente para tomar o mejorar los estándares de salud y seguridad. Entonces, las observaciones identificadas a través de las inspecciones y las auditorías lo que hacen es son parte importante del proceso de mejora, ya que nos permiten aplicar medidas correctivas antes de que ocurran los accidentes. Entonces, por eso, regresando a los KPIs, queremos saber cuántas observaciones se han identificado, cuántas acciones se han registrado. Todo esto demuestra una buena gestión de salud y seguridad y esto nos permite mejorar nuestros estándares. Bueno, eso es todo en cuanto a la capacitación de hoy día. Espero que haya sido útil. Quiero agradecer a todos por su atención y simplemente para resaltar nuevamente los objetivos de aprendizaje para asegurarnos de que sean entendido, identificar primero las buenas prácticas en la gestión de salud y seguridad en los sitios de construcción, identificar y gestionar los riesgos de salud y seguridad, interpretar los indicadores claves de desempeño sobre salud y seguridad y hacer una comparación de las normas peruanas de salud y seguridad con las buenas prácticas internacionales e identificar las oportunidades para solucionar cualquier brecha. Espero que haya cumplido con estos objetivos hoy día. Así que les quiero agradecer a todos por su participación. Tenemos 7 minutos, así que si hay cualquier pregunta, por favor, la pueden hacer libremente ahora.